Mire, ya estamos de vuelta. Como siempre, la conversación entre comerciales es sabrosa. Siempre es sabrosa porque es más informal. Max, tú querías la palabra respecto al tema que estábamos conversando antes. Entra nomás. Ok. Respecto de la esquizofrenia, lo que pasa es que hay investigaciones, que hay evidencia clara de que hay brotes que se relacionan con el consumo de marihuana. Entonces, yo creo que no hay que dejar de mirarlo. Hay que aceptar también que hay evidencia que dice que la marihuana tiene ciertos beneficios. Eso también hay que aceptarlo, no hay que negarlo. Yo creo que en eso está claro que la marihuana tiene beneficios y riesgos y daños. Son las dos cosas reales. Eso es complejo, hace una discusión que sea más compleja porque hay que estar mirando distintas variables y en distintos sentidos. Por ejemplo, los beneficios se obtienen usando la marihuana de tal forma y los daños de tal otra forma, por ejemplo. De hecho, hay muchos medicamentos opináceos que están al alcance del público. Sí, también derivan de la heroína, del opio, en fin, pero sí se ha investigado bastante que tiene beneficios la marihuana y eso hay que reconocerlo. Lo que sí, incluso para la esquizofrenia, lo que comentábamos recién. Y eso es interesante, hay que dejar siempre la puerta abierta, no cerrarla, digamos, no decir que la marihuana siempre va a ser dañina, es un principio que en realidad te cierra la posibilidad de investigar. Ahora yo diría que en mi experiencia de trabajo clínico, yo he visto muchos adolescentes y adultos jóvenes que se complican mucho su vida por un consumo que se vuelve problemático. Y he visto cómo hay personas que tienen vulnerabilidad y terminan con episodios de esquizofrenia gatillados por el consumo de la marihuana. O sea, eso no hay que dejar de verlo. Yo lo he visto en términos directos y reales, digamos. ¿Cuándo se transforma en drogodependencia? Cuando hay una necesidad, un impulso de tener que consumirlo de todas maneras, porque puede ser así, pero de alguna manera controlado o regulado, ahí no sé si es drogodependencia, o cuando hay cambio de conductas con consecuencias, incluso trastorno de personalidad. O sea, hay que acercarse primero a un concepto general de que ninguna droga es inocua. Por supuesto. El primer concepto. Por lo tanto, acercarme y automáticamente no sé qué es inocua, tengo cosas que me pueden favorecer y cosas que me pueden perjudicar. Entonces, cuando hablamos de la marihuana en sí, efectivamente hay evidencia que nos muestra que ciertos componentes químicos de la planta de la marihuana, que no es la marihuana, la evidencia nos podría entregar cierta información para tratar ciertas patologías específicas. Perdón que te contradiga, porque eso no es así, radicalmente no es así. Perdona que sea deja que lo desarrolle. Ya, sí. Por ejemplo, en el dolor crónico, efectivamente hay ciertos efectos que son positivos en el dolor crónico. Hay efectos positivos en la espasticidad. Sin embargo, los mismos estudios controlados han mostrado que esos mismos tratamientos que han tenido ciertos efectos positivos también han tenido ciertos efectos adversos. ¿Como cualquier tratamiento podría ser? La persona. ¿Cómo? Como cualquier tratamiento, por ejemplo, el antidepresivo, el ansiolítico, genera una serie de efectos colaterales, tiene contraindicaciones, efectos secundarios. Sí. Invento, antidepresivo, pastillas para dormir, afecta la memoria. Sí, lo que quiero decir que la marihuana no es buena sino que hay ciertos compuestos químicos que la evidencia nos está mostrando que estaría ayudando para ciertas patologías específicas. Sin embargo, como cualquier medicamento que tú indicas, también tiene efectos adversos. Eso es mostrar un poquito el equilibrio de la evidencia. Entonces, cuando hablamos que la marihuana de uso medicinal tiene que especificarse bien para qué patología, en qué grupo control, si es seguro, en qué dosis, qué compuesto químico vamos a utilizar y cuál no, cuánto va a ser el seguimiento de la población, para que efectivamente, como cualquier medicamento, se le haga el seguimiento de seguridad y confiabilidad y efectivamente podemos llegar a decir, ok, si vamos a dar este medicamento con 3% cannabidiol, 5% de THC, 2%, para llegar a decir, ok, para la población es segura. Y esa, la evidencia hasta el momento es controversial actualmente para ciertas patologías específicas. Bueno, de hecho hay estudios que señalan que los resultados son bastante pobres porque tiene efectos positivos en el 40% y ahí no podríamos encontrarnos, por ejemplo, con el punto exacto del procesamiento para que justamente se le pudiese sacar aquello que te hace mal versus aquello que te mejora. A mí me gustaría aquí tomar este punto porque además ese es absolutamente el tema al que nos dedicamos en Fundación Daya, ¿cierto? Que es el uso medicinal del cannabis. Somos los primeros que estamos haciendo investigaciones clínicas, estudios clínicos con cannabis en Chile y Latinoamérica, y tenemos una vasta experiencia clínica, más de 10.000 pacientes que hemos atendido con la red de médicos de Fundación Daya. ¿Cómo manejan la evidencia clínica? ¿Con doble ciego? Voy a ir al punto, pero quiero partir como aclarando algunas cosas. Primero que nada, obviamente que la marihuana no es inocua, nunca nadie
tampoco dice eso. Se suele atribuir a que alguien afirma eso y la verdad es que no lo afirma nadie. En segundo lugar, la marihuana en sí misma, la cannabis, que es su nombre real, ¿cierto?, es una planta medicinal. En sí mismo es una planta medicinal y eso lo consigna los datos historiográficos, ¿cierto?, de más de 5.000 años de relación del hombre y de sus usos medicinales y terapéuticos. ¿Y por qué lo digo? Y esto porque es tema controversial en el último tiempo, porque salen voces que dicen son ciertas moléculas solamente las que podrían servir, que hay que aislarlas, ciertos componentes, y la verdad es que lo más actual en la evidencia científica nos muestra que es la cannabis, la planta con todos sus componentes, con sus cannabinoides, sus terpenos, sus flavonoides, los que en un efecto sinérgico, ¿cierto?, tienen un mejor resultado en su aplicación pero terapéutica. Pero evidencia científica cuando ni siquiera la ciencia lo ha podido de alguna manera aceptar. Y lo mismo me dices que siempre ha sido medicinal y obviamente también recreacional. Me pregunta lo siguiente, ustedes hacen estudios clínicos. Exacto. Quisiera saber el rigor científico con que se realizan esto. Bueno, el estudio clínico que está en curso en este momento es un estudio para pacientes oncológicos. ¿Cómo? Me creo que está en curso. En Chile. Evidentemente que... A ver, pero que, perdona, esa actitud y el tono como diciendo que no es real lo que estoy diciendo. No, sí, es real. Entonces, solamente que te digo que está en curso, entonces todavía no puedo concluir para darle seguridad a la población. Perdón. El estudio fase 1 ya se hizo, que tú sabes que es el que manifiesta, ¿cierto?, deja en claro que la sustancia no reviste peligrosidad, ¿cierto?, y no es tóxico. Y ese estudio ya se concluyó en Chile exitosamente. Por lo tanto, podemos afirmar claramente que eso está demostrado con este fitofármaco en particular que estamos probando ahí. También hay que decir eso en concreto. A lo que me refiero con la evidencia más general, ya voy a ir a los estudios, pero la evidencia más general de este efecto sinérgico de todos los componentes es lo que hoy día muestra la mayor aplicación, la mayor efectividad terapéutica. Y quiero decir, basémonos en el informe, ¿cierto?, que salió de Estados Unidos, de la División, ¿cierto?, de Ingeniería, Medicina de Estados Unidos, en que nos muestra claramente que hay máximo nivel de evidencia para lo que es dolor crónico, para lo que es como acompañante, ¿cierto?, de la quimioterapia y para esclerosis múltiple. Entonces, ahí hay una evidencia sólida. Y cuando hablamos de dolor crónico, eso abarca una cantidad de patologías que me describa inmensa. El método el estudio científico clínico que estamos aplicando en Chile hoy día, que es el primero de 9 estudios clínicos que estamos empujando, es con doble ciego, randomizado, es decir, existe un grupo control que recibe placebo y otro grupo que recibe el fármaco original durante una fase cerrada de 3 meses y después, por supuesto, se abre esta fase y todo de ser ¿Con qué cantidad de profesionales, de qué áreas, de quiénes son? Esto se está haciendo, bueno, desde la Dirección de Investigación y Estudios Clínicos de Fundación DAIA, que es dirigido por la doctora Gisela Küster, neuróloga, epileptóloga, en conjunto con la Corporación de Salud del municipio de La Florida y con los laboratorios se está haciendo este primer estudio en un CEFAM, en CEFAM Bellavista de La Florida, y les quiero contar que además es un estudio que está abierto, aún se están incorporando pacientes con cáncer de mama, pulmón, colorectal, próstata y gástrico, ¿cierto? Y que estamos haciendo esto en Chile, que es pionero, imagínate, el primer estudio de Latinoamérica que se está haciendo en ese sentido. Y eso nos tiene muy, muy esperanzados. Estamos ingresando la próxima semana al Comité Ético Científico un protocolo de investigación para dolor producto de artrosis, que es una patología que en Chile tiene una gran prevalencia. Estamos por ingresar también el protocolo para epilepsia refractaria. Entonces, esto se está haciendo con el máximo rigor con usted después de las redes sociales. Tú, como dijo Ana María, asentiste con la cabeza que no. Sí, lo que pasa es que no es que yo estoy totalmente de acuerdo en abrir los protocolos de investigación para que efectivamente el tema de la marihuana se pueda investigar. Eso ojalá fuera así, y felicito por tu tenacidad en cuanto a los permisos que han logrado, porque yo supe que y felicito que van en esa fase. Pero para llegar a demostrar que efectivamente tiene un impacto positivo son 5 fases del estudio. Ustedes estaban en la fase 1, fase 2, y ya tenemos estudios que han llegado a fases terminales donde efectivamente han demostrado lo que ustedes están diciendo. Eso es lo que digo. Hay esa evidencia, claro, por supuesto. Pero tengo que darle un equilibrio para transmitir a la población. Efectivamente tiene efectos positivos en población placebo, pero también tiene efectos negativos, efectos adversos en esas patologías que usted está nombrando. Pero sin efectos adversos serios. Y también, después del placebo, el siguiente estudio es compararlo con los medicamentos que existen actualmente. Entonces la información se está recabando ahora. Claro, la información se está recabando y me parece fantástico, pero después del placebo, el siguiente es decir, ok, los medicamentos que existen versus el componente de que no todos los componentes químicos de la marihuana se han estudiado, son más de 500 y se han estudiado un par. Por lo tanto, estamos o sea, mucho más que un par, o sea, un par de 500 ni siquiera se ha estudiado la mitad. Entonces tú dices, efectivamente, hay ciertos compuestos químicos de la marihuana que efectivamente están ayudando a ciertas patologías específicas, sí. Pero también, a decirle a la población que tiene ciertos efectos adversos, también tiene efectos adversos. Dame un segundito porque no las redes sociales después con Iván y con Max. Aquí nos dice Oliver Beizaga. Dice, ¿cuál es la idea de discrepar todo? Lo que Ana María Gasmuri habla sobre la marihuana, ¿por qué te discrepan? ¿Ya? Pedro Cárdenas Araúna dice,
la amapola, opio, en Oriente es una planta medicinal también, señora Muri. ¿Ah? Te están pegando y te están protegiendo. Alejandro Antonio dice, la marihuana no es más dañina que el alcohol, tabaco o fármaco. Está demostrado en estudios a favor y en contra diariamente. ¿Ah? Y Cristian Sangüesa nos dice, ¿por qué nos hacemos las preguntas si la marihuana es buena o mala para y no lo hacemos con el alcohol o tabaco? ¿Ah? Que está siempre fuera de los debates. La heroína también sirve para aliviar el dolor. Dice por ahí Pedro Cárdenas. Cristian Sangüesa, una política de drogas debe separar la sustancia en sí de los hábitos de las personas con estas. Ahí está muy activo porque es un tema controversial, así es que necesitamos sus opiniones, además para que la gente lo vaya viendo en los foros. Max. Sí, dos cosas. Uno, hay todo un efecto que tiene que ver con el uso, por ejemplo, de la marihuana en términos intensivos, grandes dosis, provoca un estado, obviamente un estado confusional. Incluso en términos prácticos, uno podría decir que usar solamente marihuana en términos puros como medicina conlleva la pregunta, ¿qué hacemos con una persona que va a estar un día en el fondo volado? Son efectos que están ahí. Entonces, cuando uno dice la conducción, alguien que trate, por ejemplo, un problema de cualquier tipo, catarata, en fin, con marihuana, con la planta completa, va a estar bajo un efecto de la droga. Entonces, ahí empiezan las preguntas que, en el caso del Estado de Colorado, se han hecho mucho hasta la pregunta de qué pasa con la conducción. Cuando uno deja libre en el fondo el uso, empiezan las consecuencias, hay que revisarlas. Y otra cosa que quería mencionar... Regular. Se regula, claro, hay que regular, pero hay que tenerla presente y obviamente me refiero un poco a esto de usar o la planta completa o ciertos componentes que pueden ser como medicina más precisa. Insisto en que creo que estos temas son médicos. Creo que ahí nos falta obviamente que ese estamento esté mucho más presente en estas discusiones. Y muy breve, el tema de los adolescentes. Yo diría que en los adolescentes marginales, en los adolescentes que a veces tienen poca oportunidad en nuestro país, la marihuana no es útil, no es positiva. Generalmente se relaciona con falta de oportunidades que se van perpetuando, o sea, la marihuana excluye de actividades que pueden ser beneficiosas. Sí. Lo he visto en la práctica. Iván, usted ahí también está inquieto. Sí, yo quería como entrar al tema de la mala ley, ¿sí? O sea, yo estoy de acuerdo con lo que, sobre todo lo que... Yo también quería entrar a la mala ley, así a la estamos, mala ley, del ya. Estado. Ya. Sí, yo creo que a propósito de investigaciones, nosotros en la Universidad Central hemos hecho una investigación y estamos haciendo otra. Y es una investigación sobre la mala ley. O sea, ¿con qué nos encontramos? En Chile, la primera causa de detención es por infracción a la ley de drogas, ¿sí? Y eso aporta 85.000, en el año que estudiamos, ha disminuido un poco, lo reconozco, ¿sí? Pero 85.000 detenidos, ¿sí? Y eso hace el 55% de todos los detenidos por todos los delitos de mayor connotación social en Chile. O sea, nosotros estamos utilizando el 55% de la capacidad de intervención policial, perdónenme, para perseguir personas que están fumando en la esquina. ¿Y con qué cantidades? No, o sea, el 90% tiene menos de 10 y el 60% tenía menos de 1 gramo, ¿sí? Vale decir... Nada, sí, yo me encontré con partes policiales donde dice que había un papelito que parece que había contenido algo de marihuana, ¿sí? Porque se analiza sobre 3 gramos, ¿no es cierto? Claro, no. El problema que tenemos con la ley es que el artículo 4, que es el artículo central, el 4 y el 50, lo que establece es que si usted tiene una pequeña cantidad para su uso personal y próximo en el tiempo, no pasa nada, o sea, queda sobreseído. Ahora, si no es para su uso personal y próximo en el tiempo, entonces le corren entre 1 año y medio a 5 años, le pueden caer, ¿sí? Que ahí pasa a ser tráfico. Claro. No, microtráfico, sí. ¿Y qué es lo que sucede ahí? Es que la única persona que puede determinar eso es el juez de primera instancia, que son los juzgados de garantía, ¿sí? O sea, ni un policía puede determinar que la cantidad que usted es para su uso y próximo en el tiempo, ni el fiscal puede determinar que la cantidad que usted lleva es para su uso próximo, y da lo mismo si es medio gramo o 50 gramos. Eso lo tiene que determinar nada más que el juez, ¿sí? Entonces, eso nos lleva a esta cantidad de detenidos, de gente que pasa por procesos. Perdóname, la primera causa en Chile que atiendan los tribunales de garantía son precisamente las de droga, que son 10.000 al año, ¿sí? Ahora, en ese sentido, ¿puede el Estado regular algo que es de libertades individuales? Porque uno podría decir, mira, la marihuana es dañina, ¿ah? Pero uno que es mayor de edad consume lo que quiera. Entonces penalicemos también la coca y el opio, o pasa solamente por el daño. Entonces la pregunta es, ¿el Estado hasta dónde tiene que llegar respecto a tus libertades individuales?
Sí, yo estoy de acuerdo, la ley es mala. Yo estoy de acuerdo que el tema de la marihuana no es un problema legal, tiene que ser un problema de salud. Yo creo que eso es una cosa fundamental que, por lo menos, la Facultad de Salud nosotros Pero entran entendemos. igual temas valóricos. Por supuesto, sí. El tema político tiene que ver por un montón de otras razones, no solamente político, convicciones personales se traspasa también, votas por bancada, podemos hablar mucho también cómo se forma una política pública. Pero sí, para mí el tema de la marihuana en su más amplio espectro tiene que ver con un problema de salud, no es un problema de poner gente en la cárcel. Yo creo que ahí la ley ha cometido errores tremendos con sufrimientos de personas que no tenían por qué estar en ninguna parte, sino que deberían ser a través de un problema... Pero un desgaste de recursos tremendos también. Por supuesto, por supuesto. El aparato persecutor anda persiguiendo a las personas que no les corresponde perseguir. Entonces, efectivamente, un gasto fiscal impresionante. Sin embargo, yo lo enfocaría desde el punto de vista de salud. Por lo tanto, estoy 100% de acuerdo con que personas no deberían estar siendo detenidas, encarceladas, perseguidas, con todo el costo familiar, de exclusión social que eso significa, buscar trabajo, etcétera, 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 que podríamos hablar. Entonces, si es un problema de salud, es un problema de salud. No es un problema legal para mí. Oye, le voy a hacer una pregunta antes de irme a la pausa. Si es que ya existen medicamentos que están entrando en una fase, diríamos, una marcha blanca, el T100 y el TC100, que ya están disponibles en farmacias, ¿para qué legalizar si ya de alguna forma está eso? O por último, ¿por qué ese laboratorio tiene más derechos que el laboratorio que pudiera formar en la Fundación Daya? Así que en ese sentido vamos a entrar con el tema. Y también, por supuesto, en todas las aristas que nos van quedando. Me encanta saber algo, que no usa aristas. Pausa y ya estamos de vuelta. Que cuenta